Invitamos a que se acerquen a la parte de adelante del salón. A Simón Pardo. Solito. Bueno, pero está con la profesora Sandra. Simón y Sandra son de Orense, de la provincia de Buenos Aires, la escuela secundaria básica número 6. Y el tema sobre el cual se va a explayar Simón tiene que ver con el conflicto docente en contextos de reforma educativa del periodo 1990-2001 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carpa blanca docente. Hola. Bueno, buen día a todos. Buenas tardes. No, estamos de la mañana, acá medio perdidos. Bueno, yo voy a hablar sobre la carpa blanca docente. Seguramente todos habrán escuchado sobre el tema, un tema muy politizado. Y me encontré con el problema, el primer problema es de la falta de información o de conocimiento popular de un tema tan grande y tan importante como fue la carpa blanca docente del 97, entre el 97 y el 99. Mi hipótesis es que la carpa blanca fue el revés simbólico y pacífico más importante de la democracia argentina y el hito máximo de la docencia. Para poder entender lo que fue la carpa blanca hay que hacer una contextualización a partir de 1958 en el gobierno de Arturo Frondizi. Él ingresa en 1958 y en ese año los docentes hacen el primer paro docente, como se lo conoce hoy, de medio del colegio, de la historia. En 1958 decretan la huelga general en todo el país y lo que piden, que hoy es bastante obvio, piden por el nomenclador común. Me dirán que es el nomenclador común. Es el puntaje docente. En ese momento los cargos eran designados a dedocracia, por así decirlo, y podían entrar en la educación o no, de acuerdo a su color político. Justamente acá dicen, no, maestros infantiles, ¿qué hacen con los maestros que no pueden enseñar? Otra etapa muy importante para comprender lo que fue la carpa blanca docente es el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, encabezado por Macera, Videla y Viola, en donde, miren la correlación de la foto anterior y esta, pone Videla, el presidente de facto, entre el 76 y el 81, pone a José Alfredo Martínez Dios a cargo del Ministerio de Economía. José Alfredo Martínez Dios es un neoliberalista que defiende la estabilidad del mercado por sobre todas las cosas. Fíjense cómo defiende la estabilidad del mercado. Y además él, con su doctrina, ¿no?, donde defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la sociedad y la economía, él crea en una de sus tantas medidas económicas como la desindustrialización, la apertura económica y demás, lo que fue la tablita que era devaluar la moneda, el peso argentino, en pos de la estabilidad monetaria, tanto porcentaje cada día. O sea, hoy devalúo 3%, mañana 2% y así. Todo en pos de la estabilidad. Pasamos después a lo que fue la época Raúl Ricardo Alfonsín, 1983-1989, donde él en su discurso inaugural dice: con la democracia se come, con la democracia se educa y con la democracia se cura. Él entiende, por esta huelga, ¿no?, primera del 58 y las que les siguieron, que la educación argentina estaba en crisis y que debía realizarse un cambio muy profundo que ocurrió después. Pero él
para que los educadores, los sindicalistas y las personas que sabían, como por ejemplo pedagogos, pudieran opinar sobre la temática, él crea lo que fue el Congreso Pedagógico Nacional. El Congreso Pedagógico Nacional fueron dos, ¿no? Uno en 1984, donde se previó todo lo que se podía tratar después, y en 1988 finalmente se hacen las votaciones generales para ver cuáles iban a ser los cambios que se le debían introducir a la educación argentina. Acá una de las tantas discusiones que todavía siguen existiendo es si la educación debía ser laica o libre. Otra era si debían existir lo que se llaman semiprivados, los colegios de gestión estatal pero administración privada. Y los docentes cometieron un gran error y lo reconocen las tres personas a las que yo entrevisté. Para conseguir los datos me basé en bibliografía y además me basé en 3 entrevistas. Una entrevista a una señora llamada Etel Gómez, que es sindicalista por su TEBA, tiene casi 88 años y hasta el año pasado ella trabajó. Otra mujer que se llama Alicia Hurtado, que trabajó en la FEB. FEB es la Federación de Educadores Bonaerenses, otro sindicato, y una mujer que estuvo en la Carpa Blanca participando activamente, que se llama Irene Petrazzini. Ellas me contaron, por ejemplo, que uno de los problemas era lo de los semiprivados y lo de la educación, si era laica o libre. Cometieron un grave error y lo reconocen. El Congreso Pedagógico era abierto y entonces los docentes tenían la libertad de elegir si ir o no. Muchos eligieron no ir. Y una mujer, Alicia, me dice, ¿y sabes quiénes fueron los que defendieron los colegios privados? Las leyes que después se votaron en la década menemista tuvieron su fundamentación en esta época. En ese congreso pedagógico se reivindicó, ¿no? Se concretó, ¿no? la libertad, saber si la escuela debía ser laica o libre, y optaron por la libertad, a ver que cada alumno eligiera, tuviera la libertad de elegir, el individuo como ser libre, elegir lo que quiera. Y además votaron la gente de los colegios privados, que el Estado los subvencione. Como modo de protesta en contra de esto, los docentes de las escuelas públicas, que se dieron cuenta tarde de la oportunidad política e histórica que tenían con el Congreso Pedagógico Nacional, hicieron una huelga que tuvo un cambio, las huelgas conocidas por nosotros. Esta huelga se llamó Marcha Blanca Docente, donde a modo simbólico los docentes caminaban desde las fronteras hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Me explico? Los docentes empezaban en la zona más alejada de la capital, en puntos cardinales, ¿no? Y caminaban, cruzaban la ciudad simbólicamente y pasaban la posta a la próxima ciudad, que comenzaba caminando desde su barrio más alejado de la capital federal y terminaban llegando al barrio más cercano. Así tuvieron 5 días, desde el 18 al 23 de mayo de 1988, y además decretaron una huelga general de 42 días. Sumado a estas reformas que se le querían implementar al sistema educativo, estaba la época llamada de hiperinflación. Todos recordaremos, es una inflación totalmente descontrolada, donde el salario docente se estaba desvirtuando cada vez más. Otra parte, y ahora la central, es la época de Carlos Saúl Menem, nombre que aparece en casi todos los trabajos, donde él, en 1989, ingresa al gobierno, es elegido, y pone como ministro de Economía, después de haber pasado por 3 ministros de Economía en 2 años, a Domingo Felipe Cavallo. Domingo Felipe Cavallo, que toma algunas ideas de José Alfredo Martínez de Oz, y que también es otro neoliberalista, y que defiende la estabilidad del mercado por sobre todas las cosas y a cualquier costo. Es lo que yo llamo en el trabajo un neoliberalismo profundo. Un neoliberalismo profundo porque, por ejemplo, hicieron la ley de convertibilidad y la paridad del peso y el dólar. Un neoliberalismo profundo por la privatización de casi todas las empresas estatales en un periodo de menos de 10 años. Desbarataron el Estado, hicieron todos los recortes que pudieron.
Otras leyes que se votaron, y algunos recordarán que fueron mediante los llamados diputados truchos, fueron las leyes de flexibilización laboral y la de las privatizaciones de YPF y gas del Estado. Justamente acá, y no es un lapsus lingüe, Menem dice: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Bueno, en este contexto de privatizaciones totales, donde el Estado era desbaratado, una parte fundamental del Estado, ¿no?, es el sistema educativo público. ¿Qué intentaron hacer? Primero, desfinanciarlo, y lo lograron a través de la ley de descentralización, la ley de transferencias, la ley 24.049 del 92. ¿No? La ley de descentralización o transferencia se conoce como la ley donde los colegios nacionales pasan a ser colegios provinciales, en donde se descentralizan, que es un concepto en política estatal que es diferente a la desconcentración. ¿Por qué? Porque la descentralización implica la delegación de la administración, pero no de los fondos. O sea, pasaron la administración a las provincias y el Ministerio de Educación de la Nación se quedó con los fondos. En la desconcentración, en cambio, se delega la administración y los fondos. No lo hicieron. Y de manera legal desfinanciaron la educación pública. Una de las entrevistadas, quien estuvo ayunando, me dice: el Ministerio de Educación de la Nación en la época de Menem pasó a ser un ministerio sin escuelas. De un día para el otro, cuando votaron esta ley, las escuelas se quedaron totalmente sin financiación y las provincias tuvieron que encontrar la forma de poder financiarla. Provincias súper pobres tuvieron que hacerlo igual. Para poder paliar con esta situación espantosa, a mi parecer terrible, se votó la Ley Federal de Educación, que fue la Ley 24.195/93 del año 1993, en la que la llamaron, justamente fue una coincidencia, las tres mujeres que yo entrevisté la llamaron tapabaches. Era una ley en la que se crea octavo y noveno año, y la primaria básica de 7 años pasa a ser de 9. Pero ¿cuál era el problema? Como son alumnos de primaria, los alumnos que antes estaban en segundo de secundaria, noveno, cuando se crea noveno, esos alumnos no pueden tener profesoras, tienen maestras. O sea que alumnos de 15 o de 15, 14 años estaban con maestras, de un año para el otro también. En vez de tener profesores, tienen maestras. Entonces, y una mujer que trabajaba en educación, trabajaba en una escuela primaria, dice: los chicos tenían mucho menos profesores y estamos algunos de los que no teníamos ni idea de lo que teníamos que dar. Yo soy maestra en ciencias naturales. Comprendí que maestra en ciencias naturales no es nadie, sino que ella se especializaba justo en las materias relacionadas con ciencias naturales. O sea que yo sabía pescaditos y derechos, y pasamos a tener física y química. O sea que dependía de tu buena voluntad. Y yo estoy absolutamente segura de que alguien formado en física y química hubiera sido mucho mejor que yo. Obviamente el gobierno nacional defendía esto y lo explicaba. Menem, en un discurso en 1990, dice que estas reformas que se implementaban no es por una cuestión del dogma neoliberalista, sino por una cuestión de necesidad para poder cumplir con nuestros, ¿no?, del Estado Nacional, verdaderos fines de justicia, independencia y soberanía, por dos causas principales de esta hora, que son, y ahí citando a Juan Domingo Perón, dice: la reconstrucción del hombre argentino y la reconstrucción del Estado argentino. Otra cosa que intentaron hacer, además de hacer estas dos leyes, fue la privatización de la educación. Una privatización con el modelo de Chile. El modelo de Chile en donde la educación pública está solo en lugares donde la mayoría de la población no tiene acceso económico para poder ir a una educación privada. Adriana Puigros, que es pedagoga y además diputada, dice: en los años del neoliberalismo, del menemismo y del fracaso de la alianza,
Vimos cómo se caía el sistema educativo nacional cuando se dictó la ley de transferencia y en 1993 se terminó de desarticular el sistema educativo nacional con una idea de federalismo absolutamente equivocada, absolutamente de mercado, absolutamente tendiente a la última privatización de la educación, con el modelo de Chile, pero ese era el modelo. Viendo esto, con la educación con un intento de privatización, con estas dos leyes educativas nuevas, que fueron totalmente, que denigraron totalmente a la educación pública, los docentes tienen que encontrar una nueva forma de movilización social. Y acá donde está la nueva forma de movilización social, que fue la Carpa Blanca Docente. La Carpa Blanca Docente es gestada por Víctor de Llenaro, jefe de la CTA en ese momento, Marta Maffei, jefa de la CETERA, que la CETERA es la Central de Trabajadores de Educación de la República Argentina, y por Hugo Yasky, jefe de SUTEBA, que es el Sindicato Único de Trabajadores de Educación de Buenos Aires. Es el sindicato provincial más grande del país. ¿Cuál es la nueva forma de movilización social? Ellos hacen una huelga de hambre enfrente al Congreso Nacional. Enfrente al Congreso Nacional plantan una carpa blanca, de lona blanca, y duermen sobre la calle. Y hacen un ayuno total, completo, en donde apenas ingirían agua, pero sin ninguna recomendación médica. Pasan unas semanas en contra de lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que, bueno, una semana hacemos huelga y hacemos esta huelga de hambre y no hay más problemas, se arregla todo. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. ¿Cómo? Van 15 minutos que quedan 5. Ah, bueno, 3 semanas. No pasaba nada. Entonces, ¿qué hacemos? Se empezaron a componer. Entonces crean lo que fue una dieta líquida, que era una dieta en donde ingerían líquido cada media hora con té, café, agua y mate y spray, y no comían nada más. Hacían la huelga y tenían este cartel, ¿no?, que dice docente argentino llorando, en defensa de la escuela pública. Es el lema más grande que tienen, en defensa de la escuela pública. Ahí se ve dónde pusieron la carpa y el tamaño mínimo que tenía la carpa enfrente al Congreso Nacional. Yo en una parte hablo sobre la vida interna de la carpa en mi trabajo y, por ejemplo, acá está Spinetta, donde ahí tiene el cartel que dice: hoy somos todos docentes. El 10 y 11 de septiembre de 1997, los docentes del país y toda la gente invitada que quisiera hizo una huelga de hambre en defensa de la escuela pública. También muchas celebridades, gente muy conocida, la defendió a la carpa por esta nueva forma de protesta, de hacer una huelga de hambre frente al Congreso. Por ejemplo, Ernesto Sábato, que él escribió una carta y en una parte dice: resistan porque han logrado hacer de un guardapolvo blanco el símbolo más auténtico de la verdadera justicia. Ellos tuvieron un gran apoyo popular. 1012 organizaciones internacionales los apoyaron. Además de la población en general. No eran como las huelgas de hoy, que muchas veces se las ponen en tela de juicio. No, en ese momento no. La mayoría de la población las apoyaba. Además, ellos también, como una forma de espejo, ¿no?, mostraban y apoyaban a otras huelgas. Por ejemplo, las caminatas de huelga de Plaza de Mayo y las caminatas de jubilados. Se termina la década menemista y Menem se va, ¿no?, defendiendo 10 años de estabilidad, 1989, 1999, una muestra de capacidad y demás. Y aparece Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa en 10 días les libera 600 millones de dólares o pesos en ese momento y les da o les asegura que les va a pagar del primero al quinto día hábil del mes. Se levanta finalmente la carpa blanca. Y no, fíjense qué importancia se le daba en ese momento, que no ni siquiera es titular. Miren dónde está la importancia que le daban, ¿no? Entonces yo, para defender mi trabajo, digo, no, cito a Montesquieu, que dice: el gobierno republicano se necesita de todo el poder de la educación y afecta especialmente a las democracias. En este libro, en el del espíritu de las leyes, Montesquieu hace referencia a esto porque, ¿no?, el pueblo justamente es el que vota.
y justamente es el que decide a través de sus representantes la conducción del país. Entonces, esta carpa blanca que creó este cambio, ¿no? Este financiamiento para la educación, está en contra de la privatización, fue el cambio más significativo en la forma de protesta de la historia argentina. Justamente dice el diploma que le entregan, hito histórico de la lucha docente. Bueno, acá hay unos números que son 2.800.000 personas visitaron la carpa, $250.000 les insumió el mantenimiento, 200.000 docentes ayunaron el día 15 de septiembre, justamente. 40.000 jóvenes participaron en Más Rock, fue un concierto de rock a beneficio. 1.500 ayunantes estuvieron en la carpa. 475 eventos culturales, 46 programas de radio que se transmitieron en vivo, 36 teátricas de la Universidad de Buenos Aires, 29 programas de cable, 12 paros nacionales acompañaron a la carpa y 6 marchas multitudinarias a la Plaza de Mayo lideradas por la CETEL. Esta es Etel Gómez, quien trabajó hasta el año pasado, diciembre del año pasado. Esta es Irene Petrazzini, quien estuvo ayunando, hizo esa dieta líquida durante una semana en la carpa. Esta es Alicia Hurtado de la FEB, quien me contó esto de la que decía, ¿no? Que a ella le tocó empezar a dar física y química. Y esta es Ana María Viera, que es una conocida que tengo, que me dio la idea de hacer el PowerPoint. También les quiero agradecer. A ellas, gracias.